¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí. Ok, entonces, decíamos que los elementos que se encuentran en el asta lateral y que emergen en los segmentos T1 a T5 van a dar origen a tres ganglios fundamentales, que serían el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervicotorácico. El ganglio cervicotorácico o ganglio de Gasser. Hablemos ahora, ganglio estrellado. Hablemos ahora de las funciones del ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico, que serían los responsables de la inervación simpática de las estructuras que se encuentran ubicadas en la cara, el cuello, las extremidades superiores, el corazón y los pulmones. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho ya que de T1 a T5 nacen las fibras que forman los ganglios cervicales superior, medio y cervicotorácico, que las funciones del ganglio cervical inferior y el torácico serían las de inervar las estructuras que están en la cara, en el cuello, en los miembros superiores, en el corazón y en el pulmón. Estamos hablando de funciones simpáticas, recuerden. En el caso de las glándulas suprarrenales, las fibras preganglionares se encuentran ubicadas en las células cromafines. Recuerden que embriológicamente se considera que las estructuras que se encuentran ubicadas en la médula suprarrenal son estructuras de tejido neurológico. Vamos a hablar entonces siguiendo con la tónica, ¿verdad?, del sistema nervioso simpático, de los elementos del sistema tóraco-abdominopélvico. Es decir, cómo se integran esas estructuras segmentarias en estructuras anatómicas y qué funciones tienen. Hablemos entonces, como siempre, en sentido cefalocaudal. Hay algunas variantes de la normalidad, porque recuerden que en todo momento hemos estado diciendo que inicia en T1 y nos vamos a mantener así, a pesar de que hay libros como el Netter, ¿verdad? Y el propio Netter, creo que Waxman, no estoy seguro si Waxman, pero Netter, Snell y creo que Waxman consideran unas variantes anatómicas en las cuales entre los segmentos cervical octavo y hasta el torácico 3, de ese núcleo intermedio lateral, se encuentra el ganglio cervical superior, que va a ser el responsable del proceso de inervación del iris para la dilatación de la pupila. Bajemos entonces a lo que hemos estado mencionando hasta ahora. Vámonos al segmento T1, T2. En el segmento T1, T2, el núcleo intermedio lateral del segmento T1 y T2, que sería el ubicado en el asta lateral, va a ser el responsable de dar inervación a los ganglios simpáticos superior y medio. Y estos van a inervar la glándula lagrimal, dándole función vasomotriz y restringiendo, disminuyendo, recortando la secreción glandular a ese nivel. Entonces, T1, T2, núcleo intermedio lateral, ganglio simpático cervical superior y medio, responsable de la actividad vasomotora y disminución de la secreción glandular en las lágrimas, la glándula lagrimal. T1 a T3 o T4, y quiero insistir en esto. ¿Por qué? Porque da igual en el examen le ponga de T1 a T3 el ganglio simpático cervical superior medio inerva la submandibular y la sublingual, a que le ponga de T1 a T4 el ganglio simpático cervical superior y medio inervan la submandibular y la sublingual. ¿Eso por qué? Porque en el caso de esas dos glándulas hay variantes anatómicas. Significa que el núcleo intermedio lateral del primero, segundo, tercer segmento torácico y en algunas ocasiones hasta el cuarto va a ser el responsable de proveer al ganglio simpático cervical superior y medio
¿ya? El que sigue inmediatamente en sentido cefalocaudal de inervación vasomotora con disminución de la secreción glandular de la glándula submandibular y sublingual. Seguimos. En el mismo segmento T1 a T4, esos ganglios simpáticos cervical superior y cervical medio también van a dar inervación a la glándula parótida, haciendo que lo mismo que le hacen a la submandibular, a la sublingual y a la lagrimal, darle tono vasomotor y disminuir la secreción de las glándulas. Damos un paso atrás. Fíjense que les dije que T1, T2, glándula lagrimal. T1, T3 o T4 sirve a través de los ganglios simpáticos cervical superior y medio para las glándulas submandibular, sublingual y parótida. Seguimos. T3 a T4, ganglio simpático cervical. Es responsable de inervar con tono simpático la secreción de las glándulas sudoríparas de la cabeza y el cuello. Recuerden que en el caso parasimpático, las glándulas sudoríparas van a mantener acetilcolina como neurotransmisor. Seguimos. Niveles T1, T5 del núcleo intermedio lateral en la médula espinal. Tenemos allí el ganglio simpático cervical inferior y el ganglio simpático torácico. ¿Responsable de qué? Del proceso de dilatación de los pulmones y los bronquios. Más bien de los bronquios. Los pulmones no se dilatan. Los que se dilatan son los bronquios. T1, T5 con variante 6-7. Significa que desde el segmento torácico 1 hasta el segmento torácico 7, el núcleo intermedio lateral da inervación simpática a los ganglios cervicales y torácicos, inervando al corazón para regular, que generalmente la regula excitándola, la función de la frecuencia cardíaca y la actividad miocárdica. T1, T6, núcleo intermedio lateral, ganglio simpático torácico, inervación directa por lo largo del tramo del esófago, ¿verdad? Frenando, adormeciendo, calmando la peristalsis esofágica. T5 a lumbar 1, núcleo intermedio lateral. Brinda fibras a lo que se conoce como plexo celíaco y mesentérico superior, que creo que en anatomía 1 ustedes lo vieron como un componente del plexo solar. Responsable de la inervación del estómago y el colon transverso, restando la motilidad. Vamos a sacar de aquí una regla general. El sistema nervioso simpático en el tubo digestivo enlentece y el parasimpático aumenta. Estoy hablando de movimiento. El sistema nervioso simpático en el tubo digestivo a nivel glandular restringe y el parasimpático aumenta. Seguimos. T12, lumbar 3, núcleo intermedio lateral, plexo lumbar y mesentérico inferior, responsable de la inervación del colon descendente y el recto, provocando allí lo que provoca, como ya dijimos, como regla general en el tubo digestivo. ¿Qué cosa? Una disminución de la motilidad. T10, AL12, plexo lumbar sacro y mesentérico inferior, responsable de la inervación simpática de los órganos sexuales, específicamente en el caso del hombre, implicado en la eyaculación. Y obviamente la disautonomía de ese segmento serían las responsables de la eyaculación precoz. Doctor, disculpe. Sí. Una pregunta, ¿usted está cambiando de diapositivas o seguimos No, yo estoy hablando de mi memoria. Yo no estoy usando diapositivas. No, por eso la ves congeladita allí. ¿Ya? Sí, es que me dio la curiosidad, sí, gracias. No. Seguimos. ¿Dónde me quedé?
En T10L2, ¿verdad? Plexo lumbar sacro, mesentérico inferior, responsables de, en los órganos sexuales, del proceso de eyaculación. Habíamos dicho que las disautonomías a ese nivel van a ser las responsables de la aparición de la patología conocida como eyaculación precoz. En ese mismo segmento, dos veces más abajo, dos dermatomas, T2L2 del propio núcleo intermedio lateral, vamos a encontrar fibras que se integran en el plexo lumbar y en el propio mesentérico inferior, pero que en cambio van a brindar tributarios autónomos a la vejiga urinaria, responsable de la contracción del esfínter y relajación de la pared. Ese sería sería esta parte del sistema nervioso autónomo, y cuando digo parte me refiero a simpático y segmento, la responsable de que nosotros podamos controlar a voluntad la emisión de orina, ¿verdad? Que yo diga, no sé, me estoy orinando, ¿no? Pero estoy caminando por la calle y por aquí no hay un baño. No tengo cómo, sí, no puedo orinar. En ese caso entra en acción el sistema nervioso simpático, específicamente en los segmentos T12L2 a través del plexo lumbar y mesentérico inferior para garantizar que se mantenga o incluso aumente el tono del esfínter vesical y que conforme aumente el tono del esfínter vesical se dilate, se distienda, se relajen las paredes de la vejiga urinaria. Continuamos. L1, L2, intermedio lateral, ganglio simpático, lumbar y sacro. Ese va a ser el responsable de la inervación de los vasos sanguíneos en las estructuras de la piel, bueno, de la piel también, porque también está implicado el reflejo piloerector a ese nivel, pero más que todo a nivel de las glándulas sudoríparas de toda esa región, de ahí hacia abajo, y las estructuras del piso pélvico y los miembros inferiores. Déjenme ver cómo logro avanzar aquí, a ver si ya eso está ahí. Ok, las fibras motoras simpáticas. Bueno, las fibras motoras simpáticas, recuerden que habíamos dicho anteriormente que el sistema nervioso simpático por naturaleza no. Preponderantemente va a ser un sistema eferente, eminentemente eferente. Eso no quiere decir que no hayan funciones aferentes, pero evidentemente son pálidas, son muy escasas en relación a la variedad y la amplitud de las reacciones eferentes que él puede exhibir. Y precisamente los impulsos aferentes en su nacimiento son los que van a dar origen a las primeras estructuras mixtas, ¿verdad? Recuerden que al principio estuvimos hablando, cuando hablamos de las características generales del sistema nervioso simpático y parasimpático en la periferia, que habían unos ganglios, ¿verdad? Que esos ganglios que se conocen como ganglios autónomos o ganglios murales, que son los que van a estar cerca de las paredes de las vísceras de cualquiera de las cavidades torácica, abdominal o pélvica, van a tener la característica de que son mixtos porque albergan fibras aferentes y eferentes, pero que las fibras aferentes no hacen relevo en el ganglio, sino que lo atraviesan, ¿verdad? Como si fuera una diana. Pasan, lo utilizan como una especie de túnel para reorganizarse. Recordar que ese tipo de fibras, que generalmente son amielínicas, van a tener su origen en receptores que se encuentran diseminados en las distintas capas de los órganos, sobre todo los órganos que son órganos de tipo hueco, ¿no? Vísceras de tránsito, que serían las que se ven en la mayor parte del tubo digestivo. Esos serían los elementos más relevantes del sistema nervioso, el componente autónomo visceral motor del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Vámonos ahora al sistema nervioso autónomo simpático. Vamos a seguir allí, ¿verdad? En ese elemento vamos a hablar bueno, ya aquí, obviamente, esto vamos a aprovechar ya que está aquí
este ganglio celíaco, este ganglio mesentérico superior, este ganglio mesentérico inferior, son ganglios murales, ¿verdad? Recuerden que van a ser ganglios que tienen características mixtas. ¿Por qué? Porque las fibras eferentes que están naciendo de aquí hacen relevo allí, pero las fibras aferentes que se recogen en la pared de todos estos órganos que ustedes están viendo allí, en su viaje hacia las estructuras centrales, atraviesan el ganglio y le dan un carácter mixto. ¿Por qué? Porque él es un sitio de relevo para estructuras de ambas direcciones. Doctor, De una ahí para pregunta. allá, sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿Los ganglios murales dónde van a estar ubicados exactamente? Los ganglios murales van a estar en la proximidad de la pared de esos órganos diana que tienes aquí. Vas a encontrar ganglios murales en la proximidad de todos los plexos que inervan la cavidad tóraco-abdomino-pélvica, más cerca del órgano efector que de la médula. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. Doctor, una consulta. Sí. Los ganglios que usted dice que están cerca de los órganos se llaman murales y los que están lejos, como ese que está ahí, el ganglio simpático superior, ese está lejos. Recuerda que cuando hablamos de las características generales del sistema nervioso simpático, en la periferia habíamos dicho que habían un par de cadenas, la cadena paravertebral y la cadena prevertebral. ¿Recuerdas? Sí. Cadena paravertebral y cadena prevertebral. Hay un tercer grupo de ganglios que va a ser mixto. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo es utilizado por las estructuras simpáticas que por las parasimpáticas. Va a ser atravesado por fibras bidireccionales, simpáticas y parasimpáticas, aferentes y eferentes. Y esos son los que van a estar aquí más cerquita de los órganos que de la médula. ¿Ya? Entonces, entre este ganglio mural y la médula, tenemos, contándolo a él, tres grupos ganglionares: los paravertebrales y los prevertebrales. Y él es el más distante de la médula y el más próximo a los órganos. Okay. Él, de estos tres, es el único mixto. Entonces es ahí prevertebral. No. Prevertebral, paravertebral. Eferentes estos dos. Este es mixto. Ok, ya entendí. Gracias. Seguimos. Entonces, hablemos entonces del sistema nervioso parasimpático. Vamos a ver si hay algo por aquí. Estaríamos entonces igual. Estos son los elementos que forman parte de las aferencias del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Recuerden que cada vez que hablemos de aferencia, sea simpático, sea lo que sea, estamos hablando de algo que está trayendo una información de la periferia al centro y que necesariamente tiene que iniciar en un receptor. Los estímulos de las fibras simpáticas de los plexos carotídeos provocan vasoconstricción, diaforesis, mydriasis y contracción del músculo tarsal. Esos son vasoreceptores, quimiorreceptores y receptores de descarga adrenal que se van a encontrar ampliamente distribuidos en los grandes vasos del cuello y la emergencia del corazón. Estaríamos hablando del componente aferente simpático. Componente aferente simpático, hablemos ahora del simpático a nivel abdominal. Miren aquí un ejemplo de un ganglio mural, ¿verdad? Del cual deriva el nervio esplácnico mayor. Este sería el ganglio mesentérico superior. Miren cómo tenemos aquí, hipotéticamente no es el corte más ideal para poder ilustrarlo, pero tenemos allí en el núcleo intermedio lateral entre T10 y T12 la emergencia de estructuras blancas que van a hacer contacto con la cadena prevertebral, paravertebral
y de ella nacen los nervios esplácnicos, mayor y menor. En este caso estamos viendo solamente el menor. Ese nervio va a hacer relevo aquí, que sería, ¿cuál dijimos que es este? El ganglio mesentérico superior. Esa es una estructura mixta, ¿verdad? Estamos hablando de un ganglio mural. El ganglio mesentérico superior va a tener una inervación, una responsabilidad directa en el proceso de inervación bidireccional del intestino delgado y el colon. Miren cómo los receptores de pared que se encuentran a lo largo del intestino delgado y del colon se reorganizan, entran por la ilíaca, ascienden y hacen contacto con este ganglio, y de ahí para allá entran por el asta posterior. ¿Hasta dónde? Hasta la médula, para continuar su recorrido hacia las estructuras superiores. Avancemos entonces. Sistema nervioso parasimpático, aspectos motor. Bueno, sistema nervioso parasimpático, aspecto motor. Recordar que al principio de la clase habíamos dicho que las fibras parasimpáticas las fibras simpáticas van a estar bien ubicadas ¿dónde? Hipotálamo, y el otro grupo lo íbamos a encontrar bien distribuido entre T1 y L2. En esos espacios que quedan en blanco vamos a ubicar las estructuras parasimpáticas. La porción más cefálica parasimpática, donde habíamos dicho que estaba 3, 7, 9 y 10, núcleo de esos pares craneales. ¿Dónde? En el tronco. Y la porción más distal la encontrábamos en los segmentos sacros, ¿verdad? Ya vimos los elementos simpáticos, ahora vamos a entrar en los elementos parasimpáticos. De esos elementos craneales, alrededor del 75%, les había dicho yo a ustedes al inicio de la clase, si no recuerdo mal, no sé si lo mencioné, que la parte parasimpática iba a recargarse, o recargarse no es la palabra adecuada, sino estar más ampliamente representada con el nervio vago, ¿verdad? El nervio vago va a ser por excelencia el mayor representante de la actividad parasimpática. Él va a ser el responsable de dar inervación a los plexos que garantizan la autonomía de corazón, pulmón, esófago, estómago, intestino delgado, la mitad proximal de colon, hígado, vesícula, páncreas. Recuerden que va a jugar un papel importante en procesos como la inervación de la musculatura lisa del aparato genital, interviniendo en procesos como la eyaculación, la erección, importantes para garantizar los procesos reproductivos. Allí encontraríamos el elemento más importante en relación al sistema nervioso autónomo y este componente que estamos hablando ahorita del componente motor o eferente del sistema nervioso parasimpático. Miren aquí la representación, recuerden que aquí arriba hipotéticamente tenemos más o menos el hipotálamo, tendríamos allí en un solo núcleo la representación del sistema nervioso simpático, en un par de núcleos la representación jerárquica del sistema nervioso parasimpático. En este segmento que estaría aquí, que iría desde T1 hasta L2, estaríamos en simpático, 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 parasimpático, parasimpático. Hablemos entonces de las estructuras parasimpáticas a este nivel. Los elementos eran 3, 7, 9 y 10. Cuando hablamos del tercer par craneal, el núcleo que juega un papel importante en la función parasimpática del tercer par craneal es el núcleo de Edinger-Westphal, que es ampliamente conocido por ustedes del semestre pasado en relación al desarrollo de reflejos como el reflejo fotomotor, de acomodación, que ya sabemos ya dónde estaría ubicado, ¿ya? Él va a ser el responsable de dar fibras que van a viajar a lo largo del tercer par craneal y que van a dar inervación motora al músculo ciliar. ¿Para qué? Para el fenómeno de la acomodación.
y además va a dar filetes o raicillas que van a ser las responsables de la inervación del esfínter de la pupila, que va a jugar un papel importante ¿en qué? En la constricción pupilar. Estaríamos hablando allí de puro reflejo fotomotor. Seguimos descendiendo. Séptimo par craneal. ¿Quién juega un papel importante en el séptimo par craneal? Aquí lo tienen. El núcleo salivatorio superior y en algunos libros dice que el inferior, pero nosotros nos vamos a quedar con lo que dice Snell, que relaciona directamente el núcleo salivatorio superior con el séptimo par craneal. De hecho, creo que esta imagen es sacada de allí. Las fibras que salen de ese séptimo par craneal, que proceden de ese núcleo, hacen sinapsis con el ganglio pterigopalatino y el ganglio submandibular. Este y este. Y ellas van a ser las responsables de dar inervación secretomotora a la glándula lagrimal y de la mucosa nasal. Recuerden que habíamos hablado, cuando hablamos al principio de esta segunda conexión, del sistema nervioso simpático, en sus porciones altas habíamos dicho que él es el responsable de brindar inervación a ese nivel y que va a producir una restricción vasomotora y disminución de las secreciones. Bueno, pues el parasimpático aquí a ese mismo nivel va a ocasionar lo contrario. Va a estimular la secreción lagrimal, va a estimular la secreción de la mucosa nasal. Seguimos descendiendo. Núcleo salivatorio inferior. Las fibras del núcleo salivatorio inferior van a emerger a través de ¿qué par craneal? Del onceno par craneal. Y van a dar inervación secretomotora ¿a quién? A la glándula parótida. Aquí la tienen. Perdón, aquí la tienen. Glándula parótida. ¿Verdad? Daría la glándula, este es el ganglio de relevo. En el caso de las fibras del núcleo salivatorio inferior que salen a través del onceno par, estaríamos hablando del ganglio de Arnold. En el caso de las fibras del núcleo salivatorio superior que salen a través del séptimo par craneal, estaríamos hablando del ganglio esfenopalatino de Merkel, en el caso de la glándula nasal y lagrimal, y en el caso de la glándula submaxilar y sublingual del ganglio submaxilar. El ganglio ciliar, ampliamente conocido en el reflejo fotomotor, es atravesado por el tercer par craneal, que obtiene su información simpática del núcleo de Edinger-Westphal. Quedó clara esa parte allí, ¿verdad? Eso es más que todo un poquito de recuento, diría yo, porque ya lo hemos visto. ¿Sí? Doctor, entonces en el simpático sería el ganglio cervical superior, medio inferior y el torácico creo que era. Y el torácico superior, Ajá. sí. Y acá sería el ciliar, el de Meckel, el submaxilar y el de Arnold. Ajá. Estos tres van a transportar fibras que estimulan la secreción y aquellos fibras que inhiben la secreción y producen efecto vasomotor. Eso quiere decir que se contrae el vaso. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, gracias. Perfecto. Sí, doctor. Seguimos entonces. Hablemos de este compañero, el décimo par craneal, que habíamos dicho que va a ser el que se va a llevar el 75% de la función parasimpática que se produce en el tronco, ¿verdad? Específicamente, vamos a hablar allí del núcleo motor parasimpático, que sería el núcleo posterior o dorsal del décimo par craneal. Ese núcleo motor dorsal del vago va a ser el responsable de proveer información parasimpática que van a salir o emerger del tronco a nivel de el nervio del décimo par craneal. Va a brindar inervación a todas las vísceras del tórax y del abdomen.
A nivel del pulmón y los bronquios, los cuerpos postganglionares van a ser los responsables de la constricción de las vías aéreas. A nivel del corazón, va a ser el responsable de la bradicardia y disminución del gasto cardíaco, es decir, se lentecen la frecuencia por minuto. A nivel del esófago, recuerden que habíamos hablado en el sistema nervioso simpático que se estimulaba la motilidad y se disminuía la secreción. Bueno, pues ahora aquí nos vamos por la contraria. El parasimpático a nivel del esófago va a hacer que aumentar la motilidad. Recuerden que el parasimpático de forma general va a ser el mayor representante motor de las vísceras digestivas. ¿Ya? Entonces, en el estómago, en el esófago y hasta el colon transverso, él va a ser el responsable del aumento de la motilidad de todas esas vísceras. Seguimos bajando y entonces tendríamos aquí la representación parasimpática a nivel sacra, en el núcleo autónomo de la sustancia gris intermedia, en los segmentos entre S2 y S4, aunque hay variantes anatómicas de la normalidad y no estoy seguro si es, no sé si es Carpenter o Barr, uno de ellos dos reconoce que hay variantes anatómicas en las cuales eso lo podemos ver a nivel, en vez de S2 a S4, de S1 a S4, pero eso es un poquito más inconstante. El hecho es que esas fibras van a ser, una vez que salen de aquí, de la médula, van a hacer sinapsis con los ganglios rectales, los ganglios largos de la aorta, de las arterias ilíacas, así como de las ramas vesicales de las arterias ilíacas internas. Repito, el núcleo autónomo sacro va a emitir fibras simpáticas o autónomas que generalmente van desde S2 a S4, aunque hay literatura como Barr que reconoce variantes anatómicas empezando en vez de en S2 aquí, en S1. El hecho es que estas fibras emergen y hacen sinapsis con los ganglios rectales, los ganglios de la aorta, de la arteria ilíaca interna, así como los vesicales de la propia arteria ilíaca, y van a proveer inervación autónoma, específicamente motriz, es decir, de motilidad autónoma, al colon descendente y el recto, los órganos vesicales y, por supuesto, a la vejiga urinaria. Recuerden que cuando estamos hablando, bueno, recuerden no, porque no lo he dicho, cuando estamos señalizando aquí el riñón, estamos hablando de las estructuras pielocaliciales, no del parénquima. Ese parénquima no va a tener ese tipo de inervación, sino las estructuras pielocaliciales. Avancemos entonces. Miren cómo ese sistema nervioso autónomo, específicamente parasimpático, miren cómo se sigue representando aquí el 75% de su inervación a través del vago. Miren cómo los dos extremos van a distribuirse el 35% restante, el 3, el 7 y el 9, y los segmentos sacros para las vísceras abdominopélvicas, ¿verdad? Una representación mucho más amplia de cómo los segmentos sacros, mírenlo aquí, inervan. Esto es cortesía de Netter, que es la otra literatura de consulta de esta clase, desde S1 o S2 hasta S4. Miren cómo salen los ramos comunicantes blancos, cadena ganglionar simpática, o las estructuras parasimpáticas, inervación de las fibras, inervación de las vísceras de la cavidad pélvica. Recordar que la representación por excelencia de la función a este nivel va a ser motora, aumento de la peristalsis en todas esas estructuras. Hablemos entonces de el sistema nervioso mioentérico, ¿verdad? O sistema nervioso autónomo o tercer sistema nervioso. Ese es un sistema que ya yo les había dicho a ustedes
que hasta hace poco no se reconocía como una estructura independiente, pero que por su riqueza quizás neuroquímica, sí, definitivamente es el de mayor riqueza neuroquímica y sobre todo por su independencia en relación a las estructuras corticales, se ha decidido considerar como una especie de segundo cerebro por los neurofisiólogos. Ese sistema nervioso mioentérico lo constituye básicamente 3 plexos, que serían el plexo de Auerbach, el plexo de Meissner y el plexo de Helen. Vuelvo y repito, plexo de Auerbach, plexo de Meissner y plexo de Helen. El plexo de Auerbach también lo van a conocer, no sé si, creo que tengo una imagen aquí. Sí, el plexo de Auerbach también lo van a conocer con el nombre de plexo submucoso, que como tal, sería este tronco, se va a subdividir en ramas, ¿verdad? Una capa que va a la submucosa interna, que se conoce como plexo de Meissner, se encuentra justo por debajo de la musculatura circular. No, esta imagen no me sirve, es aquí. Está justo por debajo de la musculatura circular. Miren que esta es la musculatura anillada circular de un corte cualquiera del tubo digestivo y esta es la longitudinal. Ahí va a estar ubicado. Y el plexo de Helen, que se encuentra directamente aquí, implicado en la función mucosa y submucosa. Este va a ser eminentemente motor y este va a ser motor glandular. Alrededor no recuerdo bien si su libro de texto dice que el 80 o 90% de la peristalsis por contracción muscular se debe a este y el resto es contracción de las estructuras, de los cuellos de las estructuras glandular. Ya ustedes saben ya que recula todo lo relacionado con la estructura muscular del sistema nervioso del tubo digestivo. Va a jugar un papel importante en patologías como la oclusión intestinal, en patologías como la pseudoclusión que se ve en la apendicitis, en patologías como los plastrones abdominales infecciosos, ¿verdad? Entonces, de forma general, esos serían los componentes. Vamos a hablar ahora de la integración fisiológica de esas estructuras, que sería la activación del sistema nervioso simpático y la activación del sistema nervioso parasimpático, que era lo que yo estuve mencionando al principio, con el nombre de aumento del tono simpático, aumento del tono parasimpático vagal, simpaticotonía, parasimpaticotonía. Todos esos términos están haciendo alusión al aumento de uno en la sinergia con respecto al otro. Recordar que hasta este momento hemos visto que el sistema nervioso simpático nos va a preparar para reacciones de optimización, alarma y alerta. Y el sistema nervioso parasimpático nos va a preparar para, la palabra no debería ser recreo, para crear reservas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para el reposo. Él nos va a optimizar en el reposo. La activación, el parasimpático va a ser para optimizar funciones de reposo. Me están avisando la pantalla que en 5 minutos se desconecta. Significa que cuando se desconecte volvemos a entrar. ¿Ya? Entonces, el simpático para reacciones de alarma y el parasimpático para reacciones de descanso. Recordar que en relación al sistema nervioso simpático, cuando el hipotálamo es activado por determinados tipos de eventos, ya sean eventos dolorosos o eventos emocionales, se generan descargas que aumentan. Por ejemplo, si usted está lo están asaltando, ¿ya? Lo están asaltando, no, o está sufriendo, es víctima de un accidente de tránsito,
o presencia de un accidente de tránsito, lo mínimo que va a suceder es que usted va a empezar con una discreta dilatación pupilar, cosa que evidentemente usted no es consciente, no se va a dar cuenta nunca, pero hay cosas que sí va a notar, como por ejemplo que se agita un poquito el corazón, puede ser que tenga sudoración en palmas y plantas, puede ser que note que aumenta un poco la transpiración, que respira más fuerte. ¿Por qué? Porque es el sistema nervioso simpático que lo está preparando usted para una reacción de alarma que puede ser el resultado de una descarga masiva que responde a una actividad consciente o de repente una actividad inconsciente. Si usted está sufriendo la ruptura de un aneurisma, por ejemplo, antes de que usted sea consciente de eso, y cuando hablo de aneurisma no estoy refiriéndome solo a aneurisma cerebral, también estoy refiriéndome a un aneurisma en cualquier otra parte del cuerpo. Usted va a experimentar una serie de cambios fisiológicos resultados del impulso del hipotálamo hacia las glándulas suprarrenales, que lo están preparando usted para enfrentar una situación de máximo estrés. Es para eso, esa es la palabra. Pensemos en el sistema nervioso simpático con un signo de igualdad como si fuera una ecuación y el estrés. Allí es donde él va a jugar su papel fundamental. En cambio, la activación del sistema nervioso parasimpático, por el contrario, sería destinada para funciones de descanso. La activación parasimpática siempre va a producir todo lo contrario de la simpática: disminución de la frecuencia cardíaca, redistribución del aporte de sangre a los órganos diana. Puede ser que aparezcan durante el aumento del tono vagal reacciones específicas como el bostezo, la tendencia a la somnolencia, la frialdad, cosa que vas a encontrar en lo contrario del aumento del tono. Vamos a dejar en lo que se terminan estos 5 minutos, la reunión, 5 minutos, para la parte final, todo el proceso de inervación autónoma de estructuras como el corazón, la circulación periférica, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, hablar sobre los reflejos neurovegetativos que forman parte importante de la clase del día de hoy y mencionar las disfunciones autónomas que se presentan en forma de síndrome más frecuentemente en el desarrollo de la vida del médico. Preguntas hasta aquí antes de cambiar y volver a entrar de nuevo a la plataforma. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Creo que todo claro, doctor. Perfecto. Así es como es, bien dinámico. Entonces, no estoy seguro si antes de continuar, la clase de hoy, aparte de lo que se ha dicho hoy, está preparada por Netter y la van a revisar por el único texto que tiene un capítulo de autónomo, que es Snell. ¿Ok? Recordar que hay algunas cositas, ya ustedes se darán cuenta, que no están en el texto y que han sido mencionadas en clase y que